Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a todos aquellos que se unen a nuestro canal Una Vida Reformada y que de alguna u de otra manera nos envían sus comentarios y también sus saludos por los medios disponibles. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a todos en su diario caminar, en todo lo que emprendan. Este mes estamos en el mes de septiembre y este mes es un mes muy especial para la Iglesia Príncipe de Paz de Mérida, donde tengo el gran privilegio de ser el pastor y el encargado de la predicación. Y sucede que en este mes estamos cumpliendo 35 años como iglesia. Le mando un saludo a mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz, que el Señor les ampare y les fortalezca donde quiera que estén. Este año será un poquito diferente, quizá un tanto triste la experiencia de celebrar nuestro aniversario, porque va a ser a la distancia y pues no tendremos nuestros tan acostumbrados festejos, sino que tenemos que esperar a que pues se dé un mejor escenario en el cuidado de nuestra salud y en el cuidado también de la salud de nuestros hermanos. Ya tenemos fecha de parte del gobierno del estado de Yucatán para poder reabrir nuestros templos, pero pues no sabemos todavía si para ese día propuesto las cosas seguirán igual o habrá nuevas pues disposiciones para poder reabrir los templos, pero estamos en el deseo de poder congregarnos tomando las medidas necesarias y por eso mismo pues tenemos que aplicar paciencia y también disciplina. Pero bueno, desde hace 10 años que tengo el gran gusto de ocupar el púlpito en la Iglesia Príncipe de Paz, me di a la tarea y al propósito de ocupar el mes de septiembre para traer a la memoria algunos de los principales lineamientos para la iglesia. El mes de septiembre es el mes en el cual nos ponemos a pensar qué es lo que Dios desea para nosotros como iglesia, qué es lo que tenemos que hacer, qué es importante que nosotros mantengamos al centro de nuestra línea de prioridades. Y por eso mismo vamos a comenzar hoy una serie de estudios que se llama así Fundamentos, y esto es en el deseo de encontrar pues cuál es la dirección de Dios para nuestra iglesia, o si ya la tenemos, que esperemos que ya la tengamos clara, pues afirmarla en un mes tan importante para nosotros que representa el aniversario de la iglesia. Pues hay que reafirmar las verdades que creemos importantes para nosotros, para nuestra identidad, para nuestra misión, y esperamos que pues a todos aquellos que se unan a nuestro estudio pues también les sean de edificación estas reflexiones. Estamos entonces hablando de los fundamentos de la iglesia. ¿Qué es importante para nosotros como iglesia? Y un primer versículo que pudiéramos citar, un primer pasaje, es el que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 42, que nos narra lo que ocurría en el contexto de la fundación de la iglesia cristiana. Ya Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles están predicando con el poder del Espíritu Santo que les es dado, y nos dice el versículo 42 de Hechos 2 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era la vida de los primeros cristianos, una vida marcada por esta perseverancia en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi convicción es que este orden en el que son mencionadas estas cosas no es un orden aleatorio, no es un orden dictado al azar, sino que nos da un orden incluso de prioridad. Si bien estas 4 cosas son importantes para una iglesia, me parece que en esa prioridad deben considerarse, poniendo la doctrina primero que nada. Y por eso podríamos establecer ya un lineamiento para nuestra vida como iglesia a partir de un pasaje como este, que pareciera tan sencillo, pero que nos debe dar ya una pauta para nuestra vida como iglesia. Lo que nosotros podríamos ver es que la doctrina debe ser colocada muy importante en la iglesia. Debe ser un aspecto muy importante para nuestra vida como iglesia. La doctrina es aquello que le dará sustento a nuestra comunión.
Si no tenemos una doctrina sana, fundada en las Escrituras, nuestra comunión va a estar fundamentada en otra cosa. A lo mejor estamos teniendo comunión con base en nuestros gustos, con base en nuestras preferencias musicales, en nuestras preferencias deportivas, en nuestra afición por cierto tipo de actividades, pero no será una comunión basada en la doctrina. Así es que la doctrina le da forma a la comunión, la doctrina le da sentido a nuestros ritos. Dice el versículo que ellos perseveraban en el partimiento del pan, y creemos que no se refiere a solo el acto de comer, sino que así es como se refiere la Biblia al sacramento de la mesa del Señor o de la Eucaristía. Así es que ellos participaban de rituales. El otro ritual de la iglesia es el bautismo, pero de nada sirve un ritual si no está fundamentado en convicciones bíblicas, si no tiene de fondo una doctrina sana que le dé sentido a estos rituales. Debes entender que muchas otras religiones fuera del cristianismo tienen también una forma de comunión y tienen también sus propios rituales, pero estos rituales no tienen nada que ver con la doctrina cristiana, porque los ritos son un eco de nuestra doctrina, y asimismo la doctrina le da forma y sentido a nuestra devoción. Dice el versículo que acabamos de citar que los cristianos perseveraban en la oración. Y la oración es parte de esta devoción. Entiéndase devoción como la búsqueda y dependencia de Cristo Jesús, la pasión por Cristo Jesús. No es solo el momento devocional, sino la vida entera rendida a Cristo, porque le vemos importante, le vemos prioritario. No puede haber devoción sin doctrina. O bueno, no puede haber devoción cristiana sin doctrina, porque nuevamente, toda religión plantea una forma de devoción. Hay gente que le es devota a un santo, que le es devota a una virgen, que le es devota a otro Dios que no es el Dios de las Escrituras, y tienen en estas formas de devoción ayuno, oración, cantan también, tienen sus libros de consulta y de referencia, pero esta devoción no está centrada, como vemos, en la doctrina cristiana. Entonces, la doctrina es lo que le da sentido a nuestra comunión, es lo que le da dirección a nuestros ritos, es lo que le da forma a nuestra devoción. Si quitamos la doctrina, tendremos todavía comunión, ritos y devoción, pero estarán un tanto borrosos, un tanto desviados de la verdad, o tenderemos cada vez más hacia el error. Por eso la doctrina es tan importante. De allí que cuando hablamos de los fundamentos de la iglesia, cuando hablamos de las principales partes que deben tenerse en cuenta cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de doctrina. La doctrina es un no negociable de la iglesia. La doctrina es un aspecto prioritario de la iglesia. Si una iglesia descuida su doctrina, estará cercana pues al fracaso delante de Dios. Quizá en términos humanos tendrá todavía muchas cosas que se le puedan señalar y elogiar, pero delante de Dios, una iglesia que pierde la doctrina, que le deja de dar importancia a la doctrina, es una iglesia que está en problemas. De allí que es importante entonces considerar cuál va a ser el núcleo de convicciones, cuál va a ser el fundamento de enseñanzas que como iglesia estamos promoviendo o estamos anunciando. Mira, yo me di a la tarea de buscar el eslogan de algunas otras iglesias famosas, a las cuales no voy a criticar en este momento, sino simplemente estoy describiendo cuál es su eslogan, y al mirar a su eslogan podemos ver que se deja entrever bastante de lo que forma parte de sus doctrinas centrales. La iglesia River Church, donde lidera este hombre llamado Dante Gebel, un gran cómico, un gran comunicador, tiene como eslogan esto: algo grande está pasando. Pues sí, pero algo grande está pasando en cualquier lugar, también en un estadio de fútbol, también en la bolsa de valores, en cualquier lugar está pasando algo grande. ¿Qué define qué es grande? ¿Qué define qué es importante? ¿Qué es eso grande que está pasando? ¿Y está pasando para quién? Porque pues algo tan escueto, tan subjetivo,
da paso a muchos entendimientos, a muchas conclusiones. Pero ese es el eslogan de una iglesia así de influyente en Estados Unidos. Otra iglesia, Lakewood Church, donde lidera Joel Osteen, tiene como lema desde hace tiempo: descubre al campeón que hay en ti. Entonces, si esa es la principal enseñanza de la iglesia, si esa es la principal eh, idea que se repite una y otra vez desde el púlpito, desde las enseñanzas, desde cada libro que se publica, pues tú podrás darte cuenta que eso deja entrever muchas cosas. De hecho, esta iglesia es conocida porque lo que predica tiende a ser más lo que llamamos el evangelio de la prosperidad, que es decirle a las personas: tú eres grande, tú eres lo máximo, tú mereces muchas cosas en esta tierra, tú puedes ser la mejor versión de ti mismo. Y bueno, muchas ideas se comprometen cuando el mensaje es más humanista que cristiano. Pero ahí está, es la idea central, es el fundamento de aquello que esta iglesia considera importante. Ya más hacia América Latina encontramos en Colombia esta iglesia llamada El Lugar de Su Presencia, donde el lema, el eslogan es una iglesia de impacto. Y nuevamente me preguntaría: ¿impacto para quién? ¿E impacto por qué medios? Porque tú sabes, si quiero impactar a la gente, le puedo dar simplemente lo que le gusta, le puedo dar lo que están buscando y los estaré impactando. Y sabemos muy bien que el evangelio por sí solo no impacta a muchas personas, a menos que esas personas estén siendo tocadas por el poder de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando, sí, a lo mejor estoy siendo un poco drástico con estos eslogans, pero solo estoy diciendo que aquello que una iglesia enseña deja mucho de ver, deja de manifiesto cuáles son sus convicciones y cuáles son sus ideas fundamentales. Una iglesia que se llama Casa de Dios allá en Guatemala, donde lidera este hombre llamado Cash Luna, tiene como uno de sus principales lemas, de hecho es parte de su declaración de visión, esta frase tan sencilla, pero también que es tan reveladora, que es: en mi boca hay un milagro. Tú sabes, dile a la gente que va a haber milagros, dile a la gente que habrá sanidades, que habrá maravillas de parte de Dios, y es muy posible que la gente llegue a montones. Cuando la gente piensa que sus planes se van a hacer realidad, cuando la gente piensa que sus proyectos se van a cumplir, es muy posible que encuentren simpatía con esas ideas. Entonces, habría que ver si los milagros son parte fundamental de lo que una iglesia debe promover. Yo creo en los milagros, la iglesia a la cual pertenezco cree en los milagros, pero no hacemos de los milagros la señal o la clave para nuestro impacto en el mundo, ni tampoco es parte central de nuestro mensaje. Si Dios quiere hacer milagros, los hará. Si Dios quiere obrar de maneras sorprendentes, lo hará. Creemos que lo hace, de hecho. Pero también si Dios quiere obrar de una manera más ordinaria, sin milagros, no por eso deja de ser Dios y no por eso deja de ser maravilloso su poder en nuestras vidas. Entonces, pues estamos hablando de eso, de fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de una iglesia? Y en términos de doctrina, ¿cuáles son las doctrinas centrales que una iglesia debe atesorar, anunciar y proteger con la escritura misma? Y pensando en esto, en los fundamentos que nosotros hemos de tener como iglesia, pues me atrevo a poner a consideración que uno de los principales fundamentos, una de las principales enseñanzas, tiene que ver con esta idea. La idea es que necesitamos a Cristo. Puede ser una frase bastante sencilla, pero quisiera a continuación proceder a explicar por qué es tan importante que dejemos en claro que necesitamos a Cristo. Cuando digo que necesitamos a Cristo, digo que necesitamos a Cristo todos. Porque claro, algunos podrían decir: sí, necesitamos a Cristo. Sí, lo necesitamos todos. No unos cuantos, no cierto tipo de personas. Lo que quiero decir es que necesitamos a Cristo todas las personas, no solo los enfermos. Fíjate que llega el momento en que algunos podrían pensar que solo los que tienen una salud comprometida, solo los que se encuentran en debilidad de su cuerpo, pues ellos necesitan tener cierta consideración de parte de la iglesia. Ellos necesitan más el evangelio. Y muchas iglesias
desarrollan todo un programa de asistencia social para los enfermos, desarrollan todo un programa de ayuda para las personas que están afectadas de diversos males en su salud, lo cual es muy, muy loable. No estamos diciendo que lo dejen de hacer, no estoy diciendo que sea mal realizar tal esfuerzo de misericordia. Pero se equivoca quien piensa que un enfermo necesita más el Evangelio que alguien que anda caminando saludablemente. En esta temporada de pandemia y de aislamiento, muchas personas han caído enfermas, muchas personas han pasado a la eternidad. Y podríamos caer en ese error de pensar que, bueno, quien está enfermo, quien está aislado, está más urgido del Evangelio. No, no, todos necesitamos a Cristo. Aun si tú respiras bien, aun si tú no tienes una enfermedad crónica o degenerativa, tú necesitas el Evangelio. No solo los enfermos, no solo los pobres. Hay personas que ven en estas partes de la sociedad que están pues con problemas en su economía. Hay personas que ven a los pobres como las personas que principalmente necesitan el Evangelio. Y hay mucho que decir al respecto. De hecho, hay una facción de doctrina que aboga por los pobres como si los pobres fueran los que principalmente necesitan el Evangelio. Y a ellos pues les conocemos como los propositores de la teología de la liberación. Si tú buscas este tema, teología de la liberación, te darás cuenta que se trata de una corriente teológica que ve en el pobre y en el oprimido aquel que principalmente debe llevársele el Evangelio. Y el Evangelio en términos de liberación, en términos de pues tener lo necesario, en términos de justicia social. Y no, esta perspectiva es un tanto equivocada. No solo los pobres necesitan el Evangelio, claro, necesitan comida, necesitan ropa, y es también muy loable la labor de una iglesia que pues toma sus recursos y reparte a los pobres y trata de aliviar un tanto en la medida de lo posible pues las dificultades que estas personas están atravesando. Pero de ninguna manera un pobre está más necesitado del Evangelio de lo que está una persona que tiene todo lo suficiente y necesario para vivir. Una persona que maneja un BMW, una persona que vive en un ambiente de 5 estrellas, también necesita el Evangelio. Ambos van hacia la eternidad. Ambos tendrán que presentarse ante su Creador, el rico y el pobre. Por eso ambos necesitan el Evangelio. No solo aquellos que viven en el primer mundo, no solo aquellos que tienen para comer 3 veces al día necesitan el Evangelio, y no solo aquellos que viven en el tercer mundo, que apenas si comen una vez al día o quizá una vez cada 3 días. Ambos tipos de personas necesitan el Evangelio. Ambos estamos en condenación hasta que el Evangelio nos libera. Ambos tenemos un problema con la ira de Dios, y por eso todos necesitan el Evangelio. No solo los niños. Muchas veces el ministerio de una iglesia se centra particularmente en los niños, y por supuesto los niños necesitan instrucción, los niños necesitan ser formados en principios y convicciones bíblicas, porque ellos están pronto a tomar decisiones importantes en su vida, a qué se van a dedicar, con quién se van a casar. En unos cuántos años estarán formando hogares. Así es que los niños son importantes, pero no solo los niños necesitan el Evangelio, también aquellos que están en su juventud, también aquellos que están en la tercera edad. Y fíjate cómo muchas veces podríamos equivocarnos un poquito, a lo mejor no con alevosía, pero sí pensando que bueno, los que ya pasamos de los 40 años, los que ya están en los 60 años, ya la libraron, ya avanzaron bastante en el camino cristiano. Lo importante son los niños. No, todos necesitamos el Evangelio. No solo los presos. Hay iglesias que tienen ministerios enfocados en los presos, personas que se encuentran encarceladas y que muchas veces en esa experiencia de encarcelamiento pues tocan fondo y están más receptivos al llamado al arrepentimiento. Bueno, por supuesto, hay que predicarles el Evangelio, y si tu iglesia tiene un ministerio centrado en los presos, puede ser parte de él, pero de ninguna manera estamos diciendo que solo los presos, que solo los que están encarcelados necesitan del Evangelio. Todos, libres
y presos necesitamos el Evangelio. Porque de hecho es algo interesante que la Biblia dice que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Así es que a lo mejor alguien no vive detrás de una reja, alguien no está limitado en sus libertades, pero siempre que hablamos del pecado, hablamos de una forma de esclavitud, hablamos de una forma, pues sí, de estar preso hasta que Cristo nos libere. Entonces, no solo los que están en el penal o los que están en el cerezo necesitan a Cristo, todos necesitamos el Evangelio. No solo los tristes, no solo aquellos que están acongojados, llenos de ansiedad, frustrados, deprimidos. Es una triste, triste condición encontrarse vacío del alma, encontrarse triste sin verle sentido a la vida. Pero no solo las personas tristes necesitan el Evangelio. Debemos recordar que hay personas que se están gozando en lo que no tiene sentido, que sus deleites son temporales, que sus deleites son vanos. Quizá están encontrando gozo en lo material, gozo en lo temporal, y deben saber que su gozo es superfluo y solo en Cristo encontramos verdadero deleite y verdadera alegría. Entonces, no solo los que están tristes y llorando el día de hoy necesitan el Evangelio, todos necesitamos saber quién puede ser la fuente inagotable de gozo y felicidad, y eso solo está en Cristo. Así es que necesitamos a Cristo y lo necesitamos todos, todas las personas, todo tipo de persona necesita a Cristo y lo necesitamos toda la vida, no nada más en una temporada, no nada más mientras estoy creciendo, no solo mientras estoy estudiando, no solo mientras espero mi jubilación, no solo mientras estoy enfermo. Toda la vida necesitamos a Cristo, toda la vida necesitamos buscarle y encomendarnos a Él. Otra forma de decir esto es que Cristo es útil. No, Cristo no es útil. Cristo es necesario. No buscamos a Cristo porque sea útil para ciertas circunstancias o para ciertos momentos o para ciertos problemas. Lo buscamos porque Él es necesario. Todo lo necesitamos y todo el tiempo lo necesitamos. Por eso es muy importante dejar en claro qué es lo que vamos a decir acerca de Cristo. Cristo es necesario. Eso es una de las primeras cosas que deberíamos decirle al mundo, que deberíamos decirnos a nosotros mismos. Aun si somos cristianos, Cristo sigue siendo necesario. Es de vital importancia una comunión creciente y real con Cristo. Sin Cristo en realidad somos basura. Y no lo digo yo, a partir de aquí voy a mencionar 3 analogías. Las 3 están presentes en el libro de Ezequiel. Y Ezequiel nos dice que nuestra condición sin nuestro Dios, Dios al cual tenemos acceso a través de Cristo, el único Hijo de Dios, somos nada más y nada menos que basura. Tú puedes leer todo el capítulo 16 de Ezequiel, que es una demanda de Dios para su pueblo porque se han olvidado de Él. Pero mira cómo le habla Dios a su pueblo aquí. Dice, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Está hablando del nacimiento de una niña, la cual no recibió atenciones en el día de su nacimiento, no recibió cuidados, no le cortaron ni siquiera el ombligo, no le lavaron. Dice el versículo 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. Si tú sigues leyendo el versículo y los versículos siguientes, dice, entonces yo pasé junto a ti, yo te atendí, yo te di vida, yo te cuidé hasta que creciste, luego te hice mi esposa, y tú me fallaste, me fuiste infiel. Así es que todo el pasaje está lleno de bastante pues sentimiento de parte de Dios, diciéndole a su pueblo, yo te saqué de la basura prácticamente. Tú eras basura cuando yo te encontré, sin mí no eras nada. Todo lo que tienes viene de mí, todo lo que has disfrutado de la vida es porque yo decidí en mi misericordia darte tanto, y aún así tú me abandonas. Así es que sin este Dios misericordioso, este pueblo no era más que basura. El mismo versículo lo acaba de decir. Fuiste arrojado sobre la faz del campo, tal como arrojamos un desperdicio, tal como se arroja la basura. Así encontró Dios a su pueblo, en la basura. ¿Y sabes qué? Eso somos sin Cristo. Puede ser un tanto
drástico decirlo así. A lo mejor no todos están a gusto como que digamos las cosas tal como son, pero éramos basura hasta que Cristo nos encontró. Nos encontrábamos sin valor alguno, perdidos, como basura. Y Cristo vino y le dio sentido a nuestra existencia, y Cristo vino y nos rescató de la basura y nos trajo a un reino de vida, de paz y de verdad. Así es que cuando consideramos la bendición de ser parte de los redimidos de Cristo, recordemos de dónde fuimos sacados. No solo éramos basura, y no solo somos basura cuando Cristo no nos ha rescatado, estamos perdidos. La analogía de Ezequiel capítulo 34 es la de un rebaño regado, sin pastor. Dice Ezequiel 34 del 5 al 6 que andan errantes estas ovejas por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo, se han dispersado, andan perdidas sus ovejas por todos los montes, en todo collado alto, en toda la faz de la tierra, esparcidas, y no hay quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Debes recordar que para las ovejas un pastor no es un lujo, un pastor es necesario. Las ovejas están vulnerables sin pastor, son animales torpes, no se pueden proveer su propia comida, no se pueden orientar. Un gato, un perro se pueden orientar, pueden encontrar comida. Las ovejas son torpes, necesitan un pastor. Y entonces el Señor habla de estas ovejas como perdidas, esparcidas, regadas, sin que haya alguien que se interese por ellas. Así estábamos nosotros sin Cristo, perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hasta que vino este obispo, este gran pastor de las ovejas, y nos trajo de vuelta a su redil. ¿Qué fue el día de nuestra conversión? El día de nuestra conversión fue el día en que fuimos encontrados. No es tanto que nosotros encontramos a Cristo, sino que Cristo nos encontró, Cristo nos halló y nos sacó de nuestro extravío. Sin Él somos basura, sin Él estamos perdidos. Una analogía más, y esta es muy clara en la condición en la cual nos encontramos sin Cristo, está en Ezequiel capítulo 37, donde dice que somos básicamente cadáveres sin Él. En esta visión que tiene Ezequiel, dice el versículo 1 al 2 de Ezequiel 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, huesos secos, cadáveres. Y esos cadáveres permanecen inmóviles porque al fin y al cabo son huesos hasta que el Espíritu de Dios entra en ellos. Tú puedes leer todo el capítulo y te vas a dar cuenta que de lo que habla es del poder del Espíritu de Dios para vivificar a los huesos secos. Ese fue el milagro que ocurrió el día que cada uno de los redimidos de Cristo fue traído a la luz. Es el día en que esos huesos secos fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, fueron traídos a la vida y hubo lo que llamamos un nuevo nacimiento. Entonces eso nos lleva a una implicación sobre lo que estamos hablando. Hemos dicho que, bueno, Cristo es necesario, Cristo no es un accesorio para nuestra vida, Cristo no es útil de vez en cuando, Cristo es esencial, necesario, prioritario, Él es vital. Y la iglesia necesita de Cristo porque Cristo es quien le da su vida. Sin Cristo la iglesia es basura, sin Cristo la iglesia está perdida, sin Cristo la iglesia no es más que un cadáver, como todos nosotros antes de venir a Cristo. La iglesia es la que debe su identidad, su bienestar y su vida a Cristo. Y entonces tenemos que decir que la iglesia es de naturaleza espiritual, es decir, no es una institución humana, no es un club ni un gremio unificado por criterios humanos e intereses humanos. Es Cristo quien le ha dado vida a su iglesia, es Cristo quien sostiene a su pueblo por su palabra y por su espíritu. Es Cristo quien ha hecho el gran milagro de traer estos huesos secos a la vida y crear nuevas criaturas. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo y decirnos a nosotros mismos. Hey, recuérdate que sin Cristo eres basura, estás perdido y estás muerto. Y de hecho esto es lo que celebra el Evangelio una y otra vez en las Escrituras, que la iglesia es el pueblo de los renacidos por el Espíritu Santo. Antes de Cristo estábamos muertos.
Vino Cristo y tuvimos vida y vida en abundancia. Esto lo dice Jesús cuando habla con este hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo: nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. No puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Quién obra ese nuevo nacimiento? Cristo. Ese milagro solo Cristo lo puede operar. Estas mismas palabras están en sintonía con lo que dice Pablo. Pablo en sus enseñanzas a los Efesios, por ejemplo, dice en Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira qué afortunados son los redimidos de Cristo. Estando muertos, vino Cristo, les dio vida y ahora somos nuevas criaturas. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Ese es el poder de Dios, trayendo a su iglesia de las tinieblas a su luz, de la muerte a la vida. Son las mismas enseñanzas del apóstol Pedro, que nos recuerda en 1 de Pedro 1:23, que nosotros, si somos hijos de Dios, si somos la iglesia, hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, es decir, no de padres mortales. No es mi papá el que me dio el nuevo nacimiento, no es mi mamá, sino la palabra de Dios que vive y permanece. El nuevo nacimiento es producto del gran poder de Dios. La iglesia es un milagro. La iglesia es esta basura que ha sido traída por Cristo a una nueva identidad y ahora es valiosa en Cristo. La iglesia es este rebaño que estaba dispersado y ahora ha sido reunido y congregado por la palabra del Señor. Es este cadáver que ha sido traído a la vida. La iglesia es un milagro y por eso mismo la iglesia es afortunada. Ha nacido de nuevo todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. El hermano Juan, el apóstol Juan, lo ratifica en su carta, su primera carta, capítulo 5, versículo 1, cuando dice que todo aquel que cree en Cristo Jesús y que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. De eso estamos hablando cuando consideramos los fundamentos del mensaje de una iglesia. Primero que nada, estamos diciendo que Cristo es necesario para que tengamos vida, para que nuestra vida tenga sentido, para que tengamos dirección. Cristo es necesario, no útil, no accesorio, necesario, vital. Y por eso mismo la iglesia es afortunada, porque entiende que su vida está en Cristo. Y la iglesia es distinguible por esto mismo, porque es el pueblo que está siendo santificado por el mismo poder que le trajo a la vida nueva. Y eso es algo que también forma parte de los elementos fundamentales de una iglesia. Una iglesia tiene que hacer énfasis continuo en la santificación de sus miembros. Si usted es miembro de una iglesia, pero no está siendo amonestado, confrontado y enseñado en cuanto a su santificación, algo anda mal. Si usted es miembro de una iglesia, pero usted no está ocupándose de su santificación como una prioridad, algo anda mal, porque la iglesia es el pueblo no solo que tiene vida nueva en Cristo Jesús, sino que se santifica en el poder del Espíritu Santo. La santificación es vista en la Biblia como el fruto de haber sido liberados por Cristo. Dice Romanos 6:22 que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación. ¿Sí? La santificación es el fruto de esta liberación y como fin la vida eterna. ¿Creemos que hay vida eterna? Por supuesto que sí, para allá vamos. Pero la evidencia de que creemos tales realidades, la evidencia de que hemos sido librados del pecado, es que estaremos buscando la santificación. La santificación se ve en la Biblia como un lavamiento, como una limpieza. Dice el hermano Juan que todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo Jesús, la esperanza de la vida eterna, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La vida cristiana es una vida de buscar la pureza, de despojarnos de todo aquello que era parte de la vida antigua, todo el pecado, toda la vanidad, toda la vanagloria, toda la frivolidad, toda la idolatría. Es parte de lo que Cristo ha anulado con su poder y también nuestra culpa ha sido borrada. Por eso nos tenemos que purificar de estas cosas. La santificación ocurre así, como este lavamiento de todo lo antiguo, de todo lo vano. Nuestro bautismo
tiene esa implicación entre muchas otras. Es el lavamiento que recibimos de parte de Dios. Así es que estamos llamados a eso, a hablar de que Cristo es importante, Cristo es esencial, y que una iglesia depende de Cristo, y que una iglesia busca purificarse para honrar a aquel que le ha dado vida y también que le ha dado redención. La santificación es vista entonces como limpieza, pero también es vista como lucha. Nosotros somos participantes de esta santificación. No se supone que estemos pasivos, no se supone que nos quedemos cruzados de brazos, sino que estamos llamados a participar de nuestra santificación, luchando contra todo aquello que Dios aborrece, luchando contra todo aquello que es parte de la vida carnal, en la cual antes nos revolcábamos, pero que ahora debiéramos estarnos separando de ello, luchando contra ello. Dice Pablo en su carta a los Colosenses que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, debemos darle muerte, y lo hace como si fuera nuestra tarea. Es nuestra obligación darle golpes al pecado, luchar contra él. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si sigue leyendo el pasaje, Pablo dirá cosas en las cuales antes vivían, pero ahora ya no. Ahora luchamos contra ellas, e incluso hay otras cosas como ira, como maledicencia, contra las cuales también debemos luchar. Entonces, la vida cristiana es una búsqueda de limpieza, la vida cristiana es una lucha continua contra el pecado, la vida cristiana es ser luz. La santificación consiste en manifestar que somos los hijos de la luz. Eso dice Pablo a los tesalonicenses. Vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hay un estilo de vida que es propio de aquellos que son de las tinieblas. Sus obras son infructuosas, pero nosotros somos de la luz. Esto es un eco de lo que decía Jesús también, que así debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la santificación consiste en buscar limpieza, en darle batalla al pecado, luchar contra la carne y ser agentes de luz en toda nuestra manera de vivir. De eso se trata la santificación. Recapitulemos entonces de lo que estamos hablando. Los fundamentos de una iglesia, aquello que una iglesia debe tener como prioridad y en alta estima. Bueno, necesitamos a Cristo. Eso es lo que me gustaría repetir una y otra vez desde el púlpito como cristiano, cuando hago discípulos. Es lo que tenemos que colocar entre los fundamentos de nuestro mensaje. Cristo es necesario y lo necesitamos todos y lo necesitamos siempre. Él no es útil, Él no es un accesorio, Él es necesario. Lo necesitamos porque sin Cristo no somos nada. Sin Cristo nuestra vida no tiene sentido y sin Cristo no somos más que basura, no somos más que gente perdida, y no somos más que muertos. Nuestra vida en realidad no tiene tanta valía sin Cristo. Y estamos en problemas sin Cristo, porque lo único que nos queda es condenación bajo la ira de Dios. Pero Cristo ha venido para resolver este problema. Por eso necesitamos a Cristo. Y sin Cristo no hay iglesia. La iglesia es el pueblo redimido por Cristo. La iglesia es el pueblo de los renacidos. Estos que eran basura, que estaban perdidos, que estaban muertos, pero que por el poder del Espíritu Santo han tenido un nuevo nacimiento. Han venido de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es el pueblo de los renacidos de Cristo. La iglesia es el pueblo de los santificados. Los santificados están buscando agradar a su Señor, están buscando una limpieza continua de todo aquello que antes era parte de su vida normal, pero que ahora no es más que la vida antigua de la cual queremos despojarnos. Están luchando contra todo aquello que se opone a la voluntad del Señor y confían en que el poder del Señor es mayor que aquel que está en el mundo. Estos cristianos, estos hijos del Señor, afortunados por haber sido llamados de las tinieblas a su luz, están siendo luz en el mundo. No se están adaptando al mundo, no se están igualando a la corriente de la cultura, sino que están siendo luz, están viviendo contraculturalmente, tratando de manifestar quién es aquel que nos ha rescatado y de esta manera honrar a nuestro Dios. Esto es imposible sin Cristo.
La iglesia no podrá ser limpia si no es en la sangre de Cristo. La iglesia no podrá presentar una batalla contra el pecado si no es en la fuerza de Cristo. La iglesia no puede ser luz sin Cristo. Para esto necesitamos a Cristo. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando así de una enseñanza fundamental de la iglesia. Necesitamos a Cristo y lo necesitamos todos y lo necesitamos todo el tiempo. Si eso lo podemos tener en nuestros corazones y puede ser algo de lo cual hablemos continuamente a aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, que son todas las personas, pues podremos estar bien listos para decirle, quizá en pocas palabras, qué es lo que creemos como iglesia. Mira, nosotros creemos que Cristo es necesario y que Cristo es necesario para todos y todo el tiempo. Sin Él no somos nada y gracias a Él somos iglesia. Gracias a Él hemos renacido y en Él nos santificamos, buscando nuestra limpieza, dándole lucha al pecado y siendo luz en el mundo. Ese es parte de los fundamentos de una iglesia. Si no te has dado una vuelta por nuestro canal en Spotify, nuestro canal podcast, te invito a que lo hagas. Tenemos ahí algunos contenidos que esperemos puedan ser de edificación. Y si no tienes una cuenta en Spotify, bueno, no te preocupes, de manera gratuita tú puedes buscar Google Podcast y ahí encontrarnos como Una Vida Reformada, así sin espacios, y esperemos que estos contenidos te sean de utilidad en tu estudio de la palabra de Dios. Gracias a todos los que nos envían comentarios y saludos también por ese canal. Que el Señor les bendiga, que el Señor les siga edificando en su vida y dirigiendo. Seamos gente que no ha conocido a Cristo, o seamos gente que ya llevamos años creciendo en la palabra. Cristo no deja de ser necesario. Cristo sigue siendo importante y vital. No es un accesorio, no es útil, Él es importante. Déjame cierro con una cita de Pablo allá en 1 Corintios 1 del 1 al 2. Pablo en su carta, esta es la parte que abre la salutación, le dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esa es la iglesia. La iglesia es la iglesia de Dios, la iglesia comprada por Cristo, santificados y llamados a ser santos. Y no solo está hablándole a los corintios, si te das cuenta, no está llamándole solo a los hermanos de Corinto la iglesia del Señor, sino que dice a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de los redimidos que se encuentra hasta el día de hoy en todos los lugares. Hoy se encuentra aislada en sus hogares, pero no por eso deja de ser iglesia, y está llamada a ser santa. Sea en Mérida, Yucatán, donde me encuentro yo, sea en cualquier otra parte del país o del planeta donde te encuentres tú, si Cristo es tu Señor, si Cristo te ha dado vida nueva, celebro que somos hermanos, celebro que en Él nuestra vida ahora tiene sentido, y recordamos entonces que nuestro llamado es un llamado a ser santos, a luchar contra el pecado, a buscar la limpieza, a hacer luz para la gloria de nuestro Señor. Esto es posible en Cristo. Cristo es necesario para todos todo el tiempo. Por eso mismo le amamos, por eso mismo le buscamos, por eso mismo queremos ser agradables para Él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor te dirija en tu búsqueda de Cristo, que el Señor sea una prioridad en nuestra vida, que el Señor nos ampare y nos fortalezca. Nos estamos viendo hasta la próxima.